Buenas tardes a todos. Bueno, en principio agradecer la invitación para participar de este encuentro de educación en contextos de encierro. Y aclarar entonces dos o tres cuestiones que me parece que son buenas antes del desarrollo de la charla. En principio, yo soy socióloga y me une a la temática de educación en contexto de encierro mi dedicación como docente y después como coordinadora de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Me une una trayectoria larga en años, es decir, desde el año 1987 hasta la fecha. Y durante 22 años fui coordinadora del programa UBA 22 de la carrera de Sociología en las cárceles. Eso ya lo dejé, pero sigo siendo docente. El programa UBA 22 en ese sentido fue pionero en Argentina y se desarrolló lo que son cárceles federales. A mí me parece que es la primera aclaración que me parece que es importante. Cuando hablamos de educación en contextos de encierro, yo no me voy a meter en una cuestión muy educativa porque para eso estuvieron ya Patricia y yo ahí soy tu Estela. Digo, yo por eso soy prudente, soy profesora, hice profesorado y todo lo demás, pero soy muy prudente con no meterme en campos muy ajenos. Pero sí, me parece que no es lo mismo hablar de la educación universitaria en la cárcel y no dije casualmente universitaria en la cárcel. Ahora vamos a ver por qué yo tengo una cierta reflexión crítica a través de los años del concepto en contextos de encierro. Pero es una reflexión crítica. Me parece que como trabajadores académicos, que así me defino yo, me parece que estamos obligados a la reflexión crítica permanente. Yo seguramente debo haber escrito un montón de cosas en mi vida en donde he dicho educación en contexto de encierro. Hoy no diría educación en contexto de encierro. Digo, no lo diría porque esté mal, lo diría porque me interesa especificar la otra institución, que es a donde se desarrolla el proceso educativo, que es la cárcel. No sé si me siguen con esto. A veces educación en contexto de encierro, yo entiendo que fue una herramienta posible para hablar de los distintos contextos de encierro, pero también a veces se nos transforma en algo muy específico, contextos de encierro. Bueno, no es lo mismo, y es lo mismo. Bueno, yo estoy dispuesta a asumir que en lo que yo conozco, y ahora sí, no solo como docente, sino como investigadora del castigo, en donde sí hace 25 años investigo el castigo, bueno, me contaría mucho ver que hay tantas diferencias entre lo que es el encierro del adulto y el encierro del menor de edad. Y uno podría hablar de cárceles de jóvenes, o cárceles de adolescentes, y cárceles de adultos. Por supuesto, con todos los atributos diferenciados de cada una de ellas. Pero digo, uno podría hablar de eso si estamos refiriéndonos al encierro punitivo. Por eso digo la ecuación, hay una ecuación de educación en contextos de encierro. Yo cada vez utilizo más educación en cárceles, con todas las aclaraciones que ello implica cuando uno habla de adultos o cuando uno habla de jóvenes. Pero todas esas aclaraciones se pueden hacer. No hay ningún problema en hacerlo, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista también político y ideológico. Es decir, por eso digo, cualquiera de ustedes puede revisar algunas cosas que yo he escrito antes y seguramente van a encontrar que he dicho muchas veces en contexto de encierro. Hoy me replanteo el concepto en contexto de encierro. Me parece que lo carcelario permite tener claro de qué institución estamos hablando y también nos permite tener claro la diferenciación entre, lo decía al comienzo, la educación universitaria en la cárcel y también el resto de los niveles educativos en la cárcel. Por muchos motivos, me parece que esa diferenciación es necesaria. Nosotros la hemos hecho. Digo, cuando digo nosotros, desde el programa 22. Pero yo además la he hecho claramente, ya como investigadora, como socióloga, yo como investigadora, como socióloga, no debo, a ver, por lo menos
He ido a más de 150 cárceles en mi vida, he entrado a las cárceles, no a los locutorios de los defensores o a los locutorios de las visitas. Yo he entrado a los pabellones, entro a los pabellones, vengo ahora de la cárcel de Jujuy, todo de Jujuy, la 8, la 22, entro a las cárceles y sobre todo en el marco desde una perspectiva epistemológica, que es la que nosotros trabajamos desde el GESPE, desde el Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos, el grupo que tenemos en el Instituto Germani de investigación. Nuestra perspectiva epistemológica es trabajar a partir de la palabra de las personas detenidas. Decía Howard Becker, si uno quiere conocer una institución, no se puede entrar nunca de la mano del director. Lo que no implica que uno también habla también con el personal penitenciario, por supuesto hace entrevistas y por supuesto tiene entrevistas con distintos actores, pero fundamentalmente nosotros tomamos las palabras de los detenidos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ahí sí que vamos a tener un tema que es la dimensión, que lamento mucho por ustedes, pero que bueno, yo soy socióloga y es inevitable, que es la dimensión cuantitativa, que me parece que no se puede dejar de lado cuando nosotros queremos abordar determinados temas, no para quedarnos en la dimensión cuantitativa, de ninguna manera, pero sí tenemos que pensar en términos de impacto. Determinadas prácticas adentro de la cárcel por instituciones que no son penitenciarias. ¿Sí? Y no me parece menor abordar la cuestión cuantitativa. ¿Por qué digo cuantitativa? La Argentina tiene más o menos ahora, con un proceso de encarcelamiento muy fuerte y severo de los últimos 7 años, tiene 63.000 presos. Acá en Argentina siempre todo se le hace medio aproximado. Aproximadamente, digo aproximadamente porque si bien tenemos las estadísticas oficiales del SNEP, que hablan de 62.700 monedas, que serían las estadísticas que nosotros tenemos que invocar, porque son las estadísticas oficiales, tenemos un problema siempre. Siempre hay alguna provincia, que también lo dice el SNEP en una nota de página, que no informó, y en esas mediciones siempre hay algunos problemas con lo que son los que se denominan presos en comisarías, que por cierto en Argentina no son menores. ¿Por qué? Porque hay directamente sistemas penitenciarios colapsados como el de Santa Fe, en donde la mayoría de la gente está en las comisarías, o directamente provincias que no tienen cárceles provinciales, como La Pampa, y tienen sus presos en comisarías, o piden el alojamiento en alguna cárcel federal, pero en general no tienen presos en comisarías. Entonces, siempre la cantidad de personas privadas de libertad en Argentina, aún con el pasado que nosotros hemos tenido, es bastante poco claro. Pero vamos a pensar que tenemos aproximadamente 63.000 personas detenidas. En la Argentina se hace un censo penitenciario, lo hace el Ministerio de Justicia de la Nación, un censo de establecimientos penitenciarios y un censo de personas detenidas. La mayoría de ustedes son docentes, así que me imagino docentes o trabajadores de educación, de las distintas profesiones que les interesa este tema de educación en contexto de encierro, que no tenemos que ser todos docentes. Pero digo, todos tenemos un capital mínimo cultural que podemos compartir. Un censo es algo que se le hace a todo el mundo, ¿no? Un censo es una medición que se hace al universo de las personas. Ese es un censo, por eso se hace el censo de población cada 10 años. ¿No? Censos es cuando se hace al universo de las personas. Censo es cuando se le hace, si yo digo censo penitenciario, de los establecimientos penitenciarios a la totalidad de los establecimientos penitenciarios, y si digo de las personas presas, detenidas, digo de la totalidad de las personas detenidas. Y esto tiene que ver con hacerse preguntas. Hoy estaba hablando yo ahí con un grupo para los jóvenes que se encuentran detenidos en el Complejo de Esperanza, respondiendo a sus preguntas, y una de las cosas que quizás me dejó más, que no se los dije y me gustaría decírselos también hoy acá, ahora a través de esta charla, es que no dejen, que la cuestión es no dejarse de preguntar, no dejarse de interrogar.
no dejar de preguntar sobre determinadas cosas, de interrogarse a sí mismo. Solo si ustedes ven que todos los años, absolutamente todos los años, se presentan las estadísticas en Argentina, malas o buenas. Bueno, hubo 2 años que no se presentaron, pero vamos a ponerle que en los últimos tiempos se presentaron todos los años, malas o buenas, no importa. Todos los años se presenta un censo penitenciario, los resultados de un censo penitenciario. La primera pregunta que nosotros nos hicimos como equipo de investigación es: esto es imposible. ¿Cómo se hace un censo a 62.000 personas todos los años? Pero lo que es peor, ¿cómo se hace? Porque además quienes estamos en el tema sabemos que no convocan a estudiantes, a lo que puede, a capacitadores, a docentes para hacer el censo. Porque hay que administrar una canilla, un instrumento, hay que preguntar cosas. Entonces en su momento, yo lo digo esto porque está vinculado a este tema, porque entre las preguntas que hacen lo de la educación. Y si ustedes quieren hacer un trabajo para algo, o quieren pensar, o quieren ir preguntándose algunas cosas, y van a esa estadística, entonces le dicen cuántas personas estudian la secundaria, cuántas personas estudian la primaria, cuántas personas estudian la universitaria, cuántas personas estudian. Inclusive, ese censo es por unidad. ¿Entienden? Entonces ustedes tienen desagregado todo eso en el sistema federal, en el sistema federal de comunidad. En nosotros no, en los sistemas provinciales no, pero sí le informan la cantidad que estudia y que trabaja y que tiene visitas y va, En el censo hace muchas preguntas. Entonces, si ustedes van a ese censo, dicen, bueno, yo quiero saber cuánta gente dicen que estudió el año 2015, 2014, y qué niveles estudió. Entonces nosotros fuimos a preguntar a quién hace ese censo en el Ministerio de Justicia. De esto hace unos 4 años, hace 5 o 6 años, sigue estando, me parece el mismo. Hace 5 o 6 años, pero es de carrera, hace muchísimos años. Le fuimos a preguntar cómo construía el censo. Nuestra sospecha como investigadores, era que el censo se lo administraba el personal penitenciario al preso, lo cual estaba bastante invalidado porque las preguntas que hacían en el censo era si había sido víctima de maltratos penitenciarios. Yo creo que eso no se va a preguntar. Más, mejor dicho, lo pueden preguntar, pero no lo van a responder, digamos, ¿no? Lo cual eso ya nos parecía que estaba un poco viciado. Pero para sorpresa mía, y yo quiero aclarar algo, nosotros le pedimos si lo podíamos grabar, como dijo sí, o sea que esto está publicado, esto que nos dijo el internacional, nosotros lo publicamos. Porque dijo, yo le dije, pero vos cómo haces un censo todos los años de todos los presos de todo el país que haces este instrumento? ¿Quién lo administra? Yo esperaba, insisto, la respuesta de que me dijera el servicio penitenciario, si uno ya le invalida metodológicamente, le invalida teóricamente, digamos. Me dijo, no, nosotros lo relevamos de los legados penitenciarios. Entonces no es un censo. Es un relevamiento de legados, de lo que anota, no lo que te dice el preso, sino de lo que anota el judicial, no sé, el penitenciario, lo que anota algo. Claro. Y entonces yo le pregunto, ¿pero qué ya, a ver, bueno, no hay plata, me dice, para hacer un censo todos los años. Me imaginaba, pero por supuesto, pero no haces un censo cada 5 años, o cada 10 inclusive, pero si querés cada 5, y como censo penitenciario de personas, y da datos un poco más fiables. Y lo administra alguien que no sea el personal penitenciario. No, me dijo, yo prefiero no hacerlo porque los presos mienten. Pero sucede que ese censo que está publicado en la página del Ministerio de Justicia de la Nación dice que eso lo dijeron los presos. No dice metodológicamente que fue relevado de expedientes o delegados. No lo dice. Un censo que se hace censo a las personas. Por lo tanto, el dato que ustedes tengan ahí sobre educación es un dato absolutamente caprichoso y no válido. Y sobre todo los datos, no sobre, yo estoy hablando acá de educación. No es válido. Como dato. Por eso yo digo los impactos cuantitativos, pero sobre todo cuantitativos. Sobre
todo porque, y les pido que vayan, y por eso uno se da cuenta que es de los legajos, y después que uno lo sabe se da cuenta que es así, porque no tiene ningún inconveniente el censo penitenciario de decir que el 30 al 35% no estudia ningún nivel educativo. Ninguno. Ni el universitario, ni el primario, ni el secundario. Pero también no tiene problema de decir que hay gente que tiene la primaria incompleta, que tiene... Pero esos datos no se cruzan entre los que tienen la primaria incompleta y los que no estudian, o la secundaria incompleta. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que entonces, por eso yo digo educación en las cárceles. Porque me parece que para quienes ejercemos la actividad educativa en las cárceles, tenemos la obligación, hoy lo decía Patricia y Alicia, me parece que es muy importante, de conocer la cárcel, de saber lo que es la cárcel. Y saber además el modelo carcelario que estamos transitando en los últimos 25 años. ¿Sí? Es un modelo cerrado de máxima seguridad. En el año 2010, en el caso del sistema federal, en el año 2010, en el caso del sistema federal, se creó una resolución que desconoce la ley 24660, la desconoce por completo, y se pone en práctica, que es la resolución de polivalencia. Es decir, todos los establecimientos penitenciarios federales, todos los que albergan a 12.000 personas, 11.200 personas, todos tienen al interior de su establecimiento todos los regímenes. Es decir, los que eran colonias o unidades de mediana seguridad tienen destinados espacios adentro de sus cárceles, ahora de régimen cerrado. Pero las cárceles de máxima seguridad, ¿sí? ¿Me siguen? Las cárceles de máxima seguridad del sistema federal, que podemos sintetizar en 8 de máxima seguridad, no pusieron regímenes abiertos, sino que las que tenían regímenes abiertos les pusieron regímenes cerrados. Eso se llama, digamos, en lo que es la sociología del castigo, ir paulatinamente hacia el modelo cerrado de máxima seguridad. Y en los últimos 30 años, y eso no se modificó en absoluto en el marco de la sociología de la cárcel, que es el modelo securitario no se modificó, digamos, un modelo que viene claramente del modelo neoliberal. El modelo securitario es el que domina las relaciones carcelarias. Cuando digo que domina las relaciones carcelarias, domina las relaciones sociales al interior de la cárcel y las relaciones institucionales al interior de la cárcel. Eso pasa en la ciudad de Córdoba, pasa en la provincia de Córdoba, pasa en la cárcel de Bópoli, en la de Río Cuarto, pasa en la de San Martín, en la de Mujeres, pasa en las federales, pasa en toda la provincia de Buenos Aires. Yo ingreso a todas las cárceles de la provincia de Buenos Aires también, porque trabajo conjuntamente con la Comisión por la Memoria, y tenemos acceso a todas las cárceles, como también tengo acceso a todas las cárceles federales. Y entonces puedo dar cuenta, pero ya no como docente, sino como investigadora, en nuestros relevamientos, en nuestros registros de campo, que además se traducen en libros, en publicaciones. Esto está publicado, esto no queda en un escritorio, lo decimos, lo hacemos público y lo ponemos en debate. El modelo cerrado, el modelo securitario, hace que aún lo que sostiene la 24660, que ya es insostenible, que es la cuestión resocializadora en términos de tratamiento penitenciario, digo que es insostenible, cualquiera que ingresa a una cárcel sabe que eso ahí no sucede, ni puede suceder, ¿no? Y hay que ser honesto en términos políticos. Si uno entra a una cárcel, no hay posibilidad de socializar a nadie desde el encierro y desde este tipo de encierro. Pero si la ficción resocializadora, digo, el tratamiento penitenciario que tiene entre sus dos pilares la educación y el trabajo, es algo que se presenta francamente obsceno a la vista de cualquiera, de que eso no se materializa en la cárcel, sí, como decían Patricia y Alicia, Patricia que lo decía, les ha generado, les genera un debate, entiendo que lo que se denomina la ley de género educativo, que tiene que ver con la mercantilización
privatización de derechos por beneficios. Sepámoslo, y yo apoyé a Elena Piqueros en el proyecto. Pero yo apoyé a Elena Piqueros en el proyecto porque era muy difícil decirle a los presos que no quisieran negociar menos tiempo de encierro por más tiempo de libertad. Pero quiero decirle que política y ideológicamente estoy totalmente en contra de la ley de estímulo educativo, porque lo que hicieron fue mercantilizar las relaciones con los servicios presidenciales. Y aquello que creíamos que iba a ir en los primeros proyectos, borradores de proyectos que nos enviaron en favor de un mayor desarrollo de la educación formal, que yo apunto a eso y no rechazo de ninguna manera actividades de extensión, al contrario, las estimulo, participo de ellas y todo, pero yo creo que lo que debe proponerse básicamente son actividades de educación formal. La construcción de conocimiento y de pensamiento crítico tiene su fuerte anclaje en la educación formal. No digo que en las otras instituciones educativas y culturales no pueda suceder, pero digo, el compromiso como docente lo tenemos fuerte en el tiempo. Después las actividades extracurriculares o de extensión están en manos de mucha gente que tiene mucha formación en otras cosas, culturales, y producen impactos interesantísimos. Y nadie dice que inclusive no puedan abonar, digamos, a esta posibilidad de reflexión y pensamiento crítico tan necesario para aquellas personas que se encuentran privadas de libertad, que como yo decía hoy, todos sabemos que vienen de los sectores más desposeídos. Ahora, la educación formal no fue la beneficiada, entre comillas, por el estímulo educativo, sino que se expandieron una cantidad de actividades de talleres, algunos dictados por las propias provincias, que son las provincias, ¿no? Porque algunos por el Ministerio de Educación, otros por el propio Ministerio de Justicia, otros porque en los casos, como en el caso de Córdoba, en el caso de Buenos Aires, que tenemos una universidad muy presente, también por la universidad, y se está... Y entonces ese estímulo educativo tiene que ver con que hago dos talleres, uno de peluquería y otro de repostería. De repostería no lo estaban haciendo porque no había insumos, pero no importa, pero con la voluntad de ir, le ponen el que está haciendo el taller, con la voluntad de ir, dicho por el director de la cárcel, con la voluntad de ir, el de peluquería y el de repostería, y por ir a, decía Estela de la escuela primaria, bueno, por ir al último ciclo de la escuela primaria, que ya lo tiene, por ir, no por terminarlo, porque no lo va a terminar porque ya lo tiene, pero sí por asistir, eso le representan 4 o 5 meses menos y que puede computar para su pena. Depende después de ejecución que esté y que cómo lo haga. Y esto, insisto, que tiene que ver con la mercantilización del derecho por beneficios. Ahora, la mercantilización del derecho por beneficios es aquello que está vinculado estrictamente al tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario ha utilizado la educación y el trabajo no como derechos, sino como posibles beneficios en el marco de la progresividad de la pena. Ahora, la otra cuestión, y esta sería la educación en un contexto de tratamiento penitenciario, por decirlo rápidamente, para no extenderme mucho, pero podríamos hablar largo y tendido de lo que es la educación en el marco del tratamiento penitenciario, ¿no? De cómo es posible que el Estado se arrogue el derecho de querer modificar a alguien, cuando además se encierra selectivamente a determinadas personas y no a otras. Cuando el sistema penal es un sistema de clase, al servicio de un orden social dominante. Yo trabajo sociología del sistema penal. Yo hago sociología del castigo. Yo hago sociología de las instituciones penales. No hago sociología de los presos. Ni de los presos, ni de las presas, ni nada de eso. No hago esa sociología. Hay gente que hace sociología y también yo no hago esa sociología. Yo quiero saber cómo el orden social dominante produce y reproduce el precariado. Produce un sujeto precario. Y más allá de enormes cantidades de experiencias que pueden ser liberadoras y emancipadoras para esos sujetos adentro del contexto del encierro, adentro de lo que llamamos lo carcelario,
Lo que sí es cierto, que es innegable, es que en el mundo, y en Argentina está muy claro también, que es lo que más conozco yo, el 99% de las personas que se encuentran encarceladas son pobres. Es muy difícil el discurso de derechos adentro de una cárcel. Hay que ser cuidadosos para no banalizarlo. Es muy difícil el discurso de derechos adentro de una cárcel si uno es honesto políticamente. Y si uno no tiene, digamos, una vocación. Yo no tengo ninguna vocación asistencialista. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que hay instituciones que se dedican muy bien a eso. Yo no. Yo no voy a la cárcel a asistir a nadie. Por lo tanto, me parece que hay que ser muy cuidadoso con el discurso de derechos en la cárcel. La cárcel en la Argentina, todas las cárceles, absolutamente todas, y lo afirmo y espero que esté firmado, todas violan sistemáticamente los derechos humanos. Todas. Diría yo que si ustedes toman la ley 24660, del primer artículo hasta el último, y léanla, se los recomiendo, y después entren a una cárcel. Pero del primer artículo hasta el último, ustedes van a ver que la cárcel viola la ley 24660. La institución carcelaria viola la ley 24660. La ley que supuestamente le da herramientas para gobernar la cárcel. La viola en todos sus artículos. En todos. Les pido por favor que la lean. Y lean también lo que producimos, no solamente nosotros, hay otra gente que produce sobre la situación carcelaria, con rigurosidad, con rigurosidad. Yo no tengo nada contra los ensayos, me parecen bárbaros, pero digo, estas son investigaciones científicas. Nosotros hemos entrevistado también presos, disparamos en todo el país para trabajar sobre la cuestión carcelaria. Y presentamos este año el quinto informe sobre el Registro Nacional de Casos de Tortura, en donde tenemos en ese quinto informe, o sea, durante 5 años, cárceles provinciales de la provincia de Buenos Aires y cárceles federales, 6.700 entrevistas. Y ahí hablo de lo cuantitativo. Lo cuantitativo, dicho así, es vacío. No dice nada, 6.700 entrevistas. Lo dicho de esta manera significa que nosotros recorrimos más de 250 cárceles. Cuando digo ustedes a 250 cárceles en Argentina, no, está bien, es que fuimos muchas veces a más de una cárcel. A la misma cárcel, perdón. Fuimos más de una vez a la misma cárcel. Las conocemos mucho. Por eso podemos afirmar esto, pero lo afirmamos no en este encuentro y en esta charla, lo afirmamos y lo escribimos. Y lo respaldamos. Y hasta hoy, que lo hemos puesto y lo ponemos en el debate público, nadie nos ha dicho, no, lo que dicen ustedes no es así, no dicen nada, pero no nos dicen que esto no es así. Casi diría que me puedo permitir decir que la cárcel es una institución ilegal, porque no cumple con ningún precepto de la ley 24660. Si yo no cumplo con la ley, estoy fuera de la ley, ¿no? Bueno, las cárceles no cumplen con la ley. Estarían casi fuera de la ley, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque es muy preocupante, insisto, el discurso de derechos. Es muy preocupante decirle a un pobre, y a los pobres que además se está capturando el sistema penal en los últimos 10 años o 15 años, que voy a utilizar, te lo dije hoy en la entrevista, y voy a utilizar ese término que me lo dijo una mujer muy pobre, que me dijo, yo soy pobre de toda pobreza. Entonces yo le digo, los pobres de toda pobreza, muchos de ellos en situación de calle, que son los que están habitando por incluso poco tiempo las cárceles, no por ahí por mucho tiempo, pero esto es el modelo neoliberal del encarcelamiento, circulan, lo cual hace que también se nos haga muy difícil cualquier proceso educativo y pedagógico. ¿Sí? Por lo que circulan, entran y salen, porque la captura penal va ahí al seguro, al delito chiquito, al delito menor, a
no delito, inclusive la resistencia a la autoridad, ¿no? Va a ir a la captura fácil, digamos, porque yo después de estoy relevando la unidad 28, que es la alcaldía del Tribunal de Buenos Aires, estoy relevando los dictados, una vez por semana voy a pedir los dictados de la cantidad de gente que está detenida, 120, 130, esperando destinos por día. Todavía no encontré, hace 6 meses que lo estoy haciendo, porque yo dije, vamos a ver cuál es la persecución penal en un datito que es sucio, es un datito sucio, pero no importa, un datito sucio que algo nos va a decir. No encontré un homicidio, no encontré más que 9 robos calificados, son tentativas de robo, rebeldías, tentativas de hurto, robos que no son robos calificados, porque el robo calificado se supone que es con uso de arma, no siempre, pero puede ser con uso de arma, robos, digamos que son delitos que nos pueden producir cierto pánico a las personas que circulamos por el espacio público, pero en términos de lo que dijeron, a mí me contaron que el derecho penal, nació en la modernidad para proteger la propiedad privada. Parece que no, porque yo nunca encontré en todos los años que voy a las cárceles nadie que haya realmente afectado seriamente la propiedad privada en términos cuantitativos para el Estado capitalista. Yo no encontré nadie. Es decir, no digo que no estén afuera, algunos deben ser hasta algunos míos, por ejemplo, pero siempre afuera, nunca estuvieron adentro. Yo sí digo, no digo que no estén afuera, que inclusive están procesados, imputados, y algunos hasta condenados, porque quedaron afuera de esos delitos graves que atentan contra la propiedad privada, ¿no? Y de Banco Nación, recuerdo, ¿no? Y grandes otros delitos enormes que no los veo después en la cárcel. Veo otros sujetos, delitos de poca monta, que no me parece que esté para justamente proteger la propiedad privada. Me parece que tiene que ver con el disciplinamiento de ciertos sectores sociales. Para eso nació el sistema penal y para eso está la cárcel. La cárcel no está para cuidarnos de los delincuentes, está para producirlos. Porque el estereotipo del delincuente se construye en la cárcel. ¿De qué estereotipo de delincuente lo voy a hacer yo que no sea el que está en la cárcel? Más o menos. Morochito, barberito, con determinado perfil social. Para mí ese va a ser el delincuente. No me es tan fácil encontrar un delincuente dentro del grupo de abogados, contadores, que vacían empresas, que vacían el Estado. No me dicen, el financista cayó detenido. Perdón. Sin embargo, el otro es el caco, el delincuente, este es el financista que cayó detenido. Perdón. Los 3 jóvenes muchachos que fueron asesinados, ¿se acuerdan con el caso de Federina? Bueno, no es que no maten a nadie, pero los 3 jóvenes empresarios. También es delincuente. Pero nadie te dijo delincuente. En otro momento dicen delincuente abatido. Acá no dijeron delincuentes abatidos, dijeron 3 empresarios jóvenes que después tenían un prontuario cada uno bastante importante. Quiero decir, esto tiene que ver con una construcción de clase del delincuente y con una construcción que es política y mediática. De lo cual yo no soy especialista, pero no podemos dejar ajeno a los medios de comunicación. Entonces, lo que estamos teniendo, no aquí, en el mundo, pero en Argentina está muy visible ahora, es una enorme circulación de personas por las calles. Una enorme cantidad de circulación que a veces no están por mucho tiempo. La ley de drogas, por lo menos en el sistema federal, y ahora que acá en Córdoba se provincializó también, la ley de drogas nos trajo una interesante cuestión. En casi todo, en el norte, los jueces federales del norte, que algunos de ellos después terminan presos, como terminó uno, por estar metido con el narcotráfico. Bueno, los jueces federales de Jujuy y de Salta suelen capturar las causas de tenencia de droga, lo que lo agarran con 30 gramos, con 40 gramos, para comercialización. Ya no es escarcelable. Y eso implica una pena de 4 años. Entonces, entre los que son condenados, poco tiempo, ¿sí? Mujeres también, sobre todo la población mujer. Y estoy hablo de delito de droga porque ya no es solo federal, El delito de droga se provincializó en muchas provincias. Entonces la captura, meten y sacan. Casi diría que está tarifada, 4 y 6, 4
4 y 6 está tarifada. Esa persona, si anda más o menos bien, en los 2 años y pico, puede salir con alguna salida transitoria, puede salir después con la libertad condicional. Entonces para nosotros también es el desafío de cuál es la población que está votando, digo, para ser parte del proceso educativo. ¿Y de qué proceso educativo? Que tenga una continuidad, y que tenga un impacto, y que tenga un efecto. Esos son los que son condenados, que son muchos y en su mayoría tienen este tipo de condenas. Después, por supuesto, pueden haber condenas largas, pero si ustedes miran la estadística, las condenas son en un promedio entre 4 y 7 años, de la mayoría de las personas, entre 4 y 7 años. Tenemos que pensar qué proceso educativo vamos a hacer con alguien en ese tiempo, cuando no son 4 y 7 años, sino que eso se puede ser menor. Y ni hablar de la cantidad de gente que ingresa a las cárceles por muy poco tiempo, incluso por meses, porque ahora neoliberalismo mediante se encierra para ver si se deja en libertad. No se deja en libertad para ver si se encierra a los pobres, porque a los ricos se nos deja en libertad para ver si se los encierra. Cuando a los ricos también tenemos problemas. A los pobres se los encierra para ver si se los deja en libertad. Hasta la gente en situación de calle, yo he visto solicitudes de juez que ha solicitado que para poder que le ha solicitado al detenido que para poder liberarlo fije domicilio. Y uno está atrás diciéndole que está en la calle. ¿Qué domicilio quiere que fije? Recién ahora hay un fuerte movimiento de que los defensores oficiales pongan el domicilio de la defensoría. Si no, ese preso podía ir con una rebeldía, una resistencia a la autoridad, al complejo 1, a una cárcel de máxima seguridad, para que a los 20, 30 o 5 meses, cuando alguien toma el expediente de vuelta, lo libere. Por eso digo discurso de derechos. En las cárceles, en todas las leyes se violan los derechos humanos. Cuando digo se violan los derechos humanos, me gustaría materializar esto. Algo muy claro del neoliberalismo. El neoliberalismo, no acá, en el mundo, estoy hablando, lo que hizo fue una fuerte retórica de los derechos, una enorme retórica, inclusive no tanto retórica, la promueve legislaciones, pero en muchas legislaciones progresistas, pero de lo que no se encargó fue de materializar los derechos. Casi ninguna de las leyes progresistas en sus reglamentaciones tiene ni siquiera los presupuestos. Acá también. Y eso no me parece menor. Eso lo dice David Harvey, geógrafo social. Muy interesante eso. Él aborda el tema de una enorme producción legislativa progresista y una ausencia absoluta o limitadísima de la materialización de esos derechos reales. En las cárceles, la mayoría de la gente no come, o come mal, o es asistida por sus familias. No es asistida en su salud o en su enfermedad. Vive en condiciones degradantes. Ustedes pueden ver lo que es en la página, las fotos que nosotros sacamos en cada una de nuestras visitas, de nuestras inspecciones, en condiciones degradantes. Se tapan, ponen botellas en los pasaplatos para que no entren las ratas a comerlos. Infecciones en los oídos, gravísimas y severas por las cucarachas que se les meten. Eso no son excepcionales, eso es cotidiano, eso es de siempre. Además de los golpes, de las represas migratorias, yo siempre me impactó mucho que cuando era profesora de la Casa de Mujeres de Seiza, venían mis alumnas siempre muy contentas a clase y no todos los años tenían el mismo grupo, por supuesto, y no siempre fue tan bueno, pero en general era buen, había entusiasmo, por ahí eran poquitas. Eso fue del año 87 al 92. En el 92 comencé a trabajar en sociología del castigo y comencé a entrar a la cárcel no solo como docente, sino como investigador, y comencé a hacer otras preguntas a los presos y presas. Entre las preguntas había 3 tipos que a nosotros nos interesaban mucho: las agresiones físicas, el aislamiento y las riquezas vejatorias como forma de gobierno del núcleo duro de la violencia estatal.
Entonces recién me di cuenta que todas las presas que venían contentas a mi clase, antes de venir a mi clase, eran desnudadas. Tenían que mostrar la vagina, tenían que abrirse las nalgas, tenían que agacharse, vestirse de vuelta y venir con su bolsita y sus apuntes a mi clase. Me parece que eso tampoco lo podemos desconocer. Yo no le digo que cada uno jamás le hubiera preguntado eso ni condición de docente, pero hay mucho escrito sobre eso. Hay mucho escrito sobre relatos de presos y de presas que dicen, no, yo no voy a ir más a educación, yo no voy a ir más a trabajo, ¿para qué? Estoy harto de que me desnuden todo el tiempo. Me quedo en el coche. Y por último, me gustaría compartir con ustedes, nosotros hicimos una investigación sobre criminalidad y seguridad en unidades federales, que la terminamos este año. Nosotros trabajamos sobre algunos objetivos que tienen que ver estrictamente, en este caso, sobre la cuestión de la violencia más expresiva, la violencia de los maltratos y las torturas. Pero en unidades de mediana seguridad nos interesaba ver, además, su correlato, su correspondencia, su articulación con lo que debería ser una unidad de mediana seguridad o colonia, que es la última etapa de la detención, se supone, en un sujeto. Se supone que ahí van quienes ya están en condiciones de poder acceder a otros derechos. ¿No? Yo nunca hablo de beneficios, otros derechos que le dan la ley 24660. Con la salvedad que les estoy diciendo que en el 2010 se materializó el reglamento de polivalencia. O sea que todas las cárceles ahora tienen presos, pueden tener hasta presos conflictivos, pero siempre hay una parte que se reserva para Colombia, por decirlo así, Colombia, que se supone que es donde las presas están más sueltas, circulan, van a los talleres, van a la escuela. Se supone que digamos, es un régimen ampliado, es un régimen menos cerrado y es un régimen donde las personas detenidas van, como podríamos decir, autodisciplinándose, autogestionándose. A eso apunta la ley. Bueno, yo en algún momento mencioné a ustedes la cuestión del precariado y cómo se construye un sujeto precario. Yo trabajo mucho sobre ese concepto, que es de Castel, pero que han trabajado muchos otros, la precariedad, el precariado. ¿Cómo se construye un sujeto de segunda categoría? ¿Cómo se construye un ciudadano de segunda categoría? Yo lo trabajo en la escuela. Quiero aclarar, yo no trabajo como se hace eso en el medio libre, no tengo la menor idea, obviamente que es una práctica de gobierno de los sujetos. Nosotros tomamos el concepto de gobierno con algunos matices, pero algunas licencias conceptuales que nos damos, pero el concepto de gobierno que me parece interesante de Foucault. Y no el concepto de gobernabilidad, sino el de gobierno. Gobernabilidad es un concepto liberal, neoliberal. El concepto de gobierno. A nosotros nos preocupa nos preocupan nuestras investigaciones, preocupación teórica, ¿cómo se gobiernan estos sujetos en el encierro? ¿Cómo se logra gobernar? Obviamente hemos demostrado durante muchos años, mucha producción, muchas publicaciones para poder ponerlo, insisto, cuando digo publicaciones lo digo para ponerlo en público, en debate. Hemos demostrado que por supuesto hay un núcleo durísimo de la violencia dentro de la cárcel que se gobierna de esa forma, un núcleo duro de la violencia, el ejercicio de violencia física, de aislamiento 23 horas, a eso se le llama modelo de máxima seguridad, eso es castigo despiadado. Las reclusas migratorias, que son, digamos, y las amenazas. Son los que nosotros decimos las 4 herramientas, los 4 instrumentos que utiliza el Estado, a partir de los servicios penitenciarios, de ejercicio duro de la violencia dentro de las cárceles. Pero hay otros, que nosotros llamamos el núcleo más blando. Es esto que yo les decía antes, llamar la alimentación, la no alimentación, la falta de asistencia a la salud, de asiaguro, de dolores agudos, dolores de muela, 15-20 días. Hay gente que se ha muerto, ahora en la cárcel de Jujuy se murió uno de teletonitis, porque tuvo un dolor abdominal durante el día y el tercer día terminó muriéndose, por supuesto, nadie lo atendió. Los núcleos más blandos que no dejan de producir también una dañosidad y una muerte importante.
y una dañosidad y muerte. Por eso digo, cuidado con el discurso de derechos dentro de la cárcel, ¿no? El derecho a la educación suena banal en el marco de todo esto que yo estoy contando, que es la cotidianidad de las personas que están detenidas. Ahora, si nos ponemos adentro del derecho a la educación, si nos metemos adentro de, bueno, luchemos y peleemos para que se ejerza ese derecho a pesar de esta institución, bueno, vamos a encontrar que yo en la recorrida que hice durante 2 años de cárceles de mediana seguridad, en la de máxima ni hablar, porque en la de máxima, el discurso, por eso traje el concepto de seguridad, el discurso está la seguridad por sobre cualquier otro derecho que pueda ejercer el preso o la presa. Antes está la seguridad. La seguridad se limita a nosotros, como docentes, como investigadores, para ejercer cualquier tipo de actividad dentro de la cárcel. El concepto de seguridad. La seguridad es una limitante. Ahora, ¿por qué nos ponemos a pensar cuántos muertos hay en la cárcel? ¿Cuántas personas lesionadas hay en la cárcel que lo tienen en ese censo? Que es malo, pero aún con ese dato malo, véanlo y van a darse cuenta que entonces tenemos un problemita. En el nombre de la seguridad impiden que se ejerza el derecho, pero no evitan los ejercicios de violencia. Es otra cosa, porque la violencia es constitutiva del gobierno carcelario. Y lo que nos hacen además creer que el conjunto de presos que son diabólicos y violentos y se matan entre ellos como si no estuvieran encerrados en una institución estatal. Yo hoy le decía un poco a los chicos, cuando me reporteaban, yo decía, una directora de escuela tiene que ir a declarar a una fiscalía si un chico se le castiga y la madre quiere hacer una denuncia. Yo encuentro gente rota, y cuando digo rota, quebrada, hombros sacados, ojos vaciados, y nadie va por ahí de violencia de las mismas personas, presos, pero nadie de la institución penitenciaria va a declarar por eso, porque es un conflicto entre presos. Y así se tipifica. Conflicto entre presos, se tipifican las partes, como si esos presos no tendrían que estar custodiados y garantizados en integridad física. Y yo no estoy hablando de violencias circunstanciales, estoy hablando de peleas que duran 6-7 horas en el pabellón. No estoy hablando de violencias circunstanciales difíciles de contener por ahí en algún momento. Estoy hablando de largas situaciones de violencia. Pero digo, insisto, en la recorrida nos parecía que todas estas violencias más duras en las colonias tenían que ser miradas de otra manera, porque se suponía que ahí ese preso o esa presa ya había pasado por todas estas situaciones. Y ahí, entre otras cosas, aunque estaba lejos, y esta es otra cosa del sistema federal, lo ridículo del sistema federal, que habla de la resocialización en la ley 24660, que habla que uno de los factores importantes de la resocialización es la vinculación familiar y mandar presos a 1.600 kilómetros. Pobres. Chao, no lo ven más. Ningún preso en Rawson, de Rawson hace 2 meses, tiene visita de lo que son de Buenos Aires. Pero quiero aclararles algo. El 70% de la población de Rawson, de la cárcel de Rawson, es de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, esto es el gobierno de las poblaciones. Y el gobierno de los sujetos es como un sujeto naturaliza, trajo a Pichón, creo que Alicia, creo que vos, o Patricia, cómo naturaliza qué es lo que merece. Entonces, en las 11 cárceles de mediana seguridad, la práctica educativa era de 2 horas o 3 horas por semana, 2 veces por semana. Y aguanté silencio, porque fue un silencio que yo dije, pero ¿y por qué? No hay temas de seguridad acá. Silencio. Con eso le hacen el informe para el estímulo educativo. Con eso cumplen con los objetivos que acordaron en la Junta de Calificación, la Junta de Calificación. Y con eso, el detenido o la detenida naturaliza que ese es el servicio educativo que le corresponde dentro de la cárcel. Situación que si él estuviera fuera de la cárcel, debería tener, más y menos, los 5 días de la semana, 3 horas por lo menos en un régimen de adultos. En la cárcel son 2 veces por semana, 1 hora, 1 hora y media, 2, y algunos
o hablé con el director ahora, fresquito, lo tengo, el director del módulo de ingreso del complejo de Celsa, que me dijo, no, usted va a ver en educación inscritos un montón, pero que van a educación no se puede, no ves, tal vez cuando podemos, porque ahora no tenemos personal para trasladarlos a las aulas. Entonces, a la ficción resocializadora, quisiera yo, y con esto voy cerrando, que seamos cuidadosos de la ficción de los derechos. Somos muy responsables de eso. No se puede hacer la ficción de los derechos. Sobre todo porque tenemos una enorme responsabilidad política, que es nosotros no ser parte de la construcción de un sujeto precario y un sujeto precarizado. Que entienda que, como sujeto precarizado, el 70% de los trabajadores en el sistema federal trabajan en limpieza y van 1 hora y media o 2 horas por semana. Estoy hablando básicamente de primaria y secundaria. Por eso dije, separemos la cuestión de la universidad, que también tenemos que hablar en términos de impacto cuantitativo. Digamos, cuántas personas en este derrotero de precariedad, de precariado, cuántas personas, por lo menos nosotros en el lugar 22, la mayoría, salvo excepciones, que algunos venían de haber hecho la secundaria en la cárcel, con condenas largas, pero excepciones, la mayoría venía con cierto capital cultural de afuera, con una secundaria de afuera. Y esos no son los que más caen, aún siendo hoy personas de sectores relativamente precarizados, empobrecidos, pero no son los que más caen. Entonces digo, me parece que estos encuentros y otros encuentros tenemos que pensar que de la ficción socializadora el poder penitenciario no puede decir nada, no tiene derecho a eso, pero nosotros seamos cuidadosos de la ficción de los derechos y cómo nosotros articulamos la ficción de los derechos con la ficción socializadora y que no nos confundan, nosotros no somos parte de eso, no debemos ser parte de eso, porque nosotros no estamos dispuestos a ser parte de eso. Nosotros no estamos evaluando un sujeto de acuerdo a si rendió bien la clase va a ser menos de a mí no me interesa eso. Yo no enseño afuera así, no voy a enseñar dentro de la clase así. Yo no se me ocurre enseñar en la aula de la universidad a mis alumnos las materias que doy en la facultad para que no sean delincuentes. No se me ocurre, y no tengo por qué pensar que porque el Estado captura a estos sujetos y los metió dentro de la cárcel, primero que sean delincuentes, ¿no? Esa identificación, esa construcción de identidad, que lo sean. Y segundo, porque yo tengo que hacer algo para que no lo sean. Porque tengo que hacer algo en la cárcel para que, si puede, ejerza medianamente un derecho y pueda construir una reflexión crítica no sobre sí mismo, sino sobre sí mismo y sobre el otro. Y la posibilidad de construir un colectivo tan destruido en los últimos años. Los últimos 25 años, el neoliberalismo sigue algo hizo el neoliberalismo fue destruir la posibilidad de los colectivos. Digo, los colectivos en términos de reflexión crítica colectiva, ¿no? Estoy pensando en eso. Entonces, me parece que es muy importante estos encuentros en este sentido, y sí, aquí termino. Me parece que también nos tenemos que preguntar qué hacemos cuando vamos a dar clase a la casa, que fue con lo que yo empecé. No todas las personas que van a dar clase a la cárcel tienen las herramientas, y no porque no sean docentes afuera, sino que afuera no nos exigen demasiado para ser docentes, por lo menos en la facultad. No nos exigen, digo, en términos de herramientas pedagógicas, herramientas didácticas, no nos exigen mucho. Salvo algunos que hicimos el profesorado, pero también, digo, no nos exigen mucho. ¿No? Las licenciaturas, entonces no exigen, no piden, entonces faltan herramientas. Pero además faltan herramientas porque adentro de la cárcel nosotros tenemos una fuerte diversidad de historias, de trayectorias, no solo culturales, educativas, sino de vida. Y nosotros tampoco podemos ponernos ajenos a una agilidad que estandarice mi dictado de clase sin tomar en cuenta esas singularidades. Yo siempre digo algo que para mí, yo tuve un gran desafío como docente. Primero porque yo daba clases en el CBC a 300 y a 400 alumnos
hasta cuando el CBC me mandó a dar clase a la cárcel y me encontré con 8. Y dije, ¿qué hago? No sé qué hacer con 8 personas. Primero, me tuve que empezar a pensar qué hacía con 8 personas. Y después así, hasta que el tercer o cuarto año de golpe me encontré que las 22 personas que tenía frente a mí, 19 eran extranjeros. ¿Y qué hacía? Yo entre otras cosas daba el peronismo. Yo decía, político extranjero, bueno, ¿no? Difícil trabajar, entonces buscaba herramientas, las mismas, tenía unas ideas, buscaba el Trujillo, entonces buscaba formas de ponernos en común determinadas cosas. Pero además yo tenía extranjeras, con trayectorias de 10 mujeres extranjeras, boliviana, peruana, brasileña, polacas, después la caída al muro, polacas, que empezaron a hablar rápidamente en español y venían a clase. Digo, son todos desafíos que no son los que uno encuentra afuera, son propios de la clase. Entonces también nos debemos dar encuentros más pequeños, con manos más chicas, que no solamente contemos experiencias y anécdotas, que por cierto son interesantes y son gratificantes, algunas, otras no, pero pueden ser gratificantes y pero nosotros tenemos que dar más herramientas de trabajo interinstitucional entre la educación pública y otra parte del Estado que es todo el Estado, que es el servicio penitenciario, dependientes del Ministerio de Justicia y algunos del Ministerio de Seguridad. En Jujuy dependen del Ministerio de Seguridad. Digo, esto para tener claro, ¿no? Cómo se ve que la cárcel es una institución de seguridad, no para resocializar. Si hay algo que lo tiene claro son ellos. El problema es que los estúpidos que repiten que resocializan. Entonces, si hay algo que tiene claro que las cárceles son para solamente, entre comillas, seguridad, es que le dan gobierno. Lo tienen clarísimo. Tenemos que también tener mayor exigencia a estas instituciones, Ministerios de Justicia, Ministerios de Seguridad, desde nosotros, desde los planos educativos, tenemos que tener mayor exigencia de información, de intercambio. Nosotros no sabíamos, en la Universidad de Buenos Aires no sabíamos nunca cuántos alumnos tenían, cuántos en Devoto, por ejemplo, estaban en la secundaria. No lo sabíamos. Entonces nosotros no sabíamos cómo podíamos proyectar para que entren al CBC si alguno quería entrar. Y cuando le pedíamos al servicio penitenciario que nos juntara a los estudiantes del último tramo de la secundaria para tener una charla, para contar las carreras que iban al centro universitario, nos traían, y cuando empezábamos a preguntar, todas las personas que nos traían no tenían la secundaria. Se habían confundido. Quiero decir, tenemos que tener un plano de mayor exigencia de información si nosotros vamos a entrar a las cárceles, porque nosotros tenemos que planificar nuestra actividad en la cárcel en términos pedagógicos, en términos curriculares y en términos políticos. Porque es una gran responsabilidad asumir ante las personas que se encuentran privadas de libertad que nosotros tenemos la convicción de garantizar derechos. Y tenemos también el conocimiento de cómo esos derechos en la cárcel se violentan. Entonces nosotros no podemos violentar derechos. Hay muchas formas de violentarlos. Yo no tengo la menor idea, porque yo no indagué sobre eso y no me voy a poner a indagar sobre eso. ¿Por qué los docentes van 2 veces por semana a dar clase a las personas presas cuando no hay límites de seguridad en esa cárcel? No tengo la menor idea. Pero hagámonos cargo de lo que somos capaces de reproducir. Porque también encontramos en esos sujetos que están ahí, sujetos que son también para nosotros, no solo para el servicio penitenciario, ciudadanos de segunda categoría. Entonces, reflexión crítica, no solo ciudadanos de segunda categoría. Entonces nosotros no nos comportemos con ellos como si fueran ciudadanos de segunda categoría. Y en eso cabe la carga horaria, caben los contenidos, caben las carpetas con materiales que trabajen, caben las lecturas, caben las dificultades pedagógicas que encuentren para poder abordar determinados problemas y hacer las consultas que correspondan, porque las vamos a tener y las van a tener. Cabe todo eso para no reproducir un sujeto que utilice la educación como mercancía, al cual no juzgo, porque si yo estuviera dentro del organismo,
la educación como mercancía y desvirtúe el derecho. Porque cuando salga afuera, con otros temas, con otros abordajes, va a ser lógico. Y entonces nosotros vamos a tener responsabilidad sobre ese sujeto que esté afuera y que todos definimos